Continuando con la materia de mapas de riesgo 2, en la unidad 4 vamos a hablar de percepción y gestión de riesgo. Ya que uno de los objetivos fundamentales de la protección civil en nuestro país ha sido el desarrollo de programas y acciones de largo alcance que logren un impacto directo e inmediato en la reducción de daños y pérdidas partiendo de esquemas preventivos. En este sentido, en las últimas décadas, tanto en América Latina y en el Caribe, se han enfrentado constantemente a fenómenos hidrometeorológicos y geológicos, ¿no? Principalmente, entre los cuales tenemos las inundaciones, las sequías, los sismos, el fenómeno ENSO, los tsunamis y las erupciones volcánicas. Ustedes tienen en esta guía, es una guía para la elaboración del Atlas Estatal y Municipal de Riesgos y Peligros. Entonces, ¿qué buscamos de un atlas? Que tenga ciertas características. Una de ellas que sea dinámico, es decir, que se actualice constantemente y que tenga disponibilidad de datos. Que sea amigable, es decir, interactivo, de fácil acceso e ilustrativo. Y que sea útil, tanto para la población como para los tomadores de decisiones, los investigadores y el público en general. Por eso México se ha suscrito a diferentes acuerdos internacionales sobre ciudades y asentamientos humanos seguros, como el Marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres 2015 al 2030 y para la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y la nueva Agenda Urbana para fomentar una mayor resiliencia en los asentamientos humanos frente a los riesgos de desastres. Y de igual forma, la ONU Habitat elaboró esta metodología destinada a los gobiernos municipales de hasta 50,000 habitantes. Ya que los gobiernos municipales, al gestionar diferentes conceptos como por ejemplo el uso del suelo, la planificación urbana, los reglamentos de construcción, la infraestructura o los servicios básicos, tienen un papel muy importante en la gestión integral del riesgo de desastre, ya sea involucrar en programas de protección civil y de contingencia, así como de la preparación del personal municipal y de la población ante este tipo de escenarios. ¿Y en qué consiste este marco de Sendai? Bueno, este marco crea la Estrategia Municipal para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, llamada EMUGIRDE, que es una propuesta de la ONU Habitat que apunta a organizar de forma coherente las acciones y los programas obligatorios de los gobiernos municipales en México, con una coherencia y progresividad para lograr territorios y sociedades más resilientes. Y consiste primeramente en identificar los riesgos. Esto es, conocer y valorar las pérdidas o los daños probables sobre los agentes afectables y su distribución geográfica a través de los análisis de peligros y de vulnerabilidad. Lo segundo sería prever, que sería tomar conciencia de los riesgos que pueden causarse y las necesidades para enfrentarlos. Sería el siguiente paso prevenir, que es un conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación a la ocurrencia de los agentes perturbadores. El cuarto sería mitigar, toda acción orientada a disminuir el impacto o daños ante la presencia de un agente perturbador sobre un agente afectable. El 5 sería la preparación, las actividades y las medidas tomadas anticipadamente para asegurar una respuesta eficaz ante un impacto de un fenómeno perturbador, ya sea de corto, de largo o de mediano plazo. El sexto sería auxiliar, esto es, dar respuesta de ayuda a personas en riesgo o las víctimas de un siniestro, alguna emergencia o algún desastre por parte de grupos especializados públicos o privados en unidades internas, tanto de protección civil y acciones para salvaguardar los agentes afectables.
La séptima sería recuperar, es procesar el inicio de inicio durante la emergencia, que consisten en acciones encaminadas al retorno a la normalidad de esta comunidad antes de ser afectada. Y por último, la reconstrucción, que es la acción orientada a alcanzar la normalidad social y la economía que prevalecía justo antes de sufrir algún agente, los efectos de algún agente perturbador. Dentro de esto hay un ciclo de prevención. Con este ciclo de prevención se busca ya sea evitar, eliminar o reducir en la medida de lo posible la aparición de nuevos riesgos con base a los peligros identificados. Para ello se busca reducir la vulnerabilidad a través de la disminución de la exposición, ya sea con mejor planeación urbana, un ordenamiento territorial y ambiental o mejor construcción y regulaciones técnicas. O aumentar la capacidad adaptativa de la sociedad para estar mejor preparados. Y en este sentido, no solo también los gobiernos tienen la responsabilidad, ¿no? Sino también nosotros como sociedad tenemos mucha responsabilidad al influir directamente o crear algún riesgo. Para ello, primero, los pasos serían identificar los riesgos. Segundo, sería mitigar y prevenir, atender esa emergencia, reconstruir y evaluar e incorporar la experiencia. También se pueden hacer diferentes estudios de riesgo, eso ya sea para integrarlos posteriormente al atlas de riesgo. Por ejemplo, uno de ellos podría ser un proyecto de desplazamiento humanos asociados a cambio climático, a la pandemia y a los sismos, donde un objetivo podría ser identificar, evaluar y vigilar estos procesos sociales que se desarrollan en los desplazamientos humanos, por ejemplo, en Guadalajara. Y dentro de las actividades que se contemplarían serían instrumentar, recopilar información y realizar evaluaciones en el campo. O lo tercero sería integrar un enfoque de gestión integral de riesgo en la atención de los desplazamientos humanos e incorporar la cartografía de desplazamientos humanos asociados a desastres al atlas de riesgo. De igual forma, también hay un modelo espacial de riesgo. Esto es, con la sobreposición de capas se llega a la generación de escenarios, iniciando el análisis con la información de formatos digitales sobre aspectos físicos en una escala asociada al nivel de detalle que se requiera. Posteriormente se van a aplicar modelos programados y se generan mapas de peligro. Esto es, con una capa, una de las capas bases, ya sea que, que sea topografía, clima, hidrología, geología, entre muchas otras, y con alguna capa de peligro químico o hidrometeorológico, geológico, etcétera. Podemos tener con estas dos un modelo de peligro y tener posteriormente el mapa de peligro, ¿no? Ya asociando con cada uno de los fenómenos perturbadores que queremos. Y en caso de la vulnerabilidad, dependiendo del tipo de peligro, y vamos a usar alguna de las capas, que sea la población, la infraestructura, como la educativa, salud, viviendas, carreteras, vamos a tener un modelo de vulnerabilidad. Y así generar un mapa de vulnerabilidad aplicando ya alguna de las metodologías, y al juntar el mapa de peligro con el mapa de vulnerabilidad, vamos a tener un mapa de riesgo. Y ya los escenarios de riesgo, pues ya también nos van a implicar las acciones y las prevenciones. Bueno, y pues no todos tenemos el acceso a la tecnología ni a las herramientas como nos gustaría, ¿no? Por eso en este sentido también hay mapas comunitarios de riesgo, como el que se muestra a continuación, que este pertenece a la localidad de Miahuatlán en el municipio de Omealca, Veracruz, donde observamos que es un mapa de riesgo, pero pues muy básico, ¿no? Donde tienen ellos su región con sus peligros y su vulnerabilidad y la zona segura, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? No solo estar preparados y estar preparados solo con lo que se tenga en la mano, ¿no?
En este sentido, una de las herramientas que nos permite conocer aspectos del medio ambiente, de las condiciones atmosféricas, ambientales y de infraestructura, entre muchas otras, es la percepción remota o la teledetección, que es la ciencia que se encarga de obtener información acerca de un objeto utilizando luz visible o invisible por medio de análisis automatizados de datos obtenidos a distancia por un sensor remoto. Al procesar esta información desde las imágenes de satélite, de radar, de dron, entre otros, se generan los datos que nos permiten identificar la susceptibilidad de la población y de la infraestructura ante el impacto de peligros. Y esta se utiliza para evaluar peligros, ¿no? Y también para detectarlos. Se pueden también hacer mapas, como por ejemplo que se tiene de este lado, que es una precipitación mensual con los percentiles 90 en el caso de San Luis. O se tienen, por ejemplo, otros estudios como un índice de vegetación, ¿no? Para conocer la salud de la vegetación. Sobre todo se utiliza mucho en caso de incendios. Y podemos también detectar todos estos fenómenos, ¿no? Y entre muchos otros también, incendios forestales, inundaciones, huracanes, volcanes, sismos, deslizamientos de ladera, contaminación del agua y del aire. Y hay diferentes etapas, ¿no? También nos sirven los satélites, ya sea para prevenir, para monitorear, para alertar o para evaluar daños. Estos son algunos de los satélites que ustedes pueden consultar y las ligas donde los pueden encontrar. Y sobre todo, pues meterse a cada una de las páginas de los satélites para obtener el tipo de información que nosotros necesitamos. Entonces, alguna de la bibliografía que pueden consultar, pues les agradezco su atención y nos estamos viendo próximamente.